Bienvenidos al podcast de Visibilidad Ton. Hoy al podcast ha venido Manuel, un crack de todo lo que es performance para e-commerce. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, encantadísimo, Josep, de estar aquí. Un placer. Yo hace tiempo que te sigo por LinkedIn, hemos hablado algunas veces y en mi caso, ¿no? Que me dedico a lo orgánico, a lo que no se paga, que es mentira porque se paga el SEO en e-commerce. Efectivamente. Hoy hemos traído la antítesis, ¿no? A mi enemigo, que no es así, que es la parte de Google Ads, Meta Ads y toda la parte de performance. Entonces, el objetivo del podcast de hoy es que la persona que nos esté escuchando pueda aprender buenas prácticas, estrategias concretas a nivel de un roadmap para trabajar de forma fantástica, ¿no? Es decir, a nivel de ROAS que se pueda aplicar en un e-commerce, tanto por Google Ads y Facebook Ads. Pero bueno, no me lío más. Primero de todo, Manuel, ¿de dónde sales? ¿Cuál es tu contexto profesional? Bueno, pues llevo ya 10 años trabajando en el sector digital, más concretamente en PPC. Ahora mismo estoy como PPC Manager en Sprinter. Y bueno, previamente he trabajado para otras empresas como, bueno, en diferentes agencias, para marcas como Iberostar, como Planeta Huerto, Catwin, pues entre otras. Lo has dicho muy rápido y muy por encima, pero tengo aquí delante tu LinkedIn y ¿dónde arrancó? Porque por lo que veo, ¿no? Tu primera experiencia en performance venía de agencia, entiendo. Sí, yo me fui en 2014, hace ya muchos años, pero me fui a Madrid porque, bueno, yo soy ingeniero y cuando estaba acabando la carrera soy ingeniero informático y me daba cuenta de que no me gustaba nada, o sea, me gustaba el mundo del marketing y no de la programación y demás. Y salió una beca en Madrid y, bueno, pues era de PPC en este caso, no sabía ni qué era realmente, pero, bueno, sabía que quería dedicarme al marketing y bueno, me fui. Y estuve allí casi un añito trabajando con la cuenta de Iberostar. Y bueno, la verdad que los comienzos fueron bastante buenos. Pues entiendo que haces esta formación, entras en agencia, una agencia bastante relevante en el sector, por esto de Sí, tipología de proyecto, ¿no? Y ahí es cuando entiendo que haces como tu primera experiencia profesional y práctica en un proyecto de exacto. performance. Sí, justo. Ahí me formé y ahí puse en práctica todo lo que sabía, todo lo que fui aprendiendo durante ese primer año. Este primer proyecto en Iberostar, ¿qué aprendizajes te llevas? Buah, me llevo muchos porque los cimientos del PPC los aprendí ahí. La verdad que los principios muchos de ellos siguen siendo bastante válidos y bueno, es verdad que en aquel momento todo era muy rudimentario, han pasado 10 años y yo recuerdo pues cosas que mucha gente no se acordará, como pues estar subiendo pujas en una keyword manualmente, este tipo de historias, pero que en aquel momento todo era así de manual. Y bueno, la verdad que me llevo muchísimos aprendizajes, desde cómo reportar a un cliente, cómo tener videollamadas o conversaciones con clientes, sobre todo clientes tan grandes y tan importantes, y luego pues todas las bases del PPC. Por X, por Y, sales del proyecto, vas... Sí, quería volverme a Alicante, sí, Vale. yo a mi tierra me tira y quería volverme a Alicante. Alicante es yo lo llamo que ahí está la secta del SEO. O sea, hay muy buen talento de SEO. Sí, está aquí Luis Villanueva, Sí, ¿no? otro grupo de Webpositor, pero hay mucha escuela de SEO y es como una envidia sana que quiero trasladar aquí a Girona, ¿no? Pero bueno, ya avisarles que queremos estar también ahí y no, realmente hay mucho talento. Pero con Entonces, el PPC, fíjate que pasa más o menos lo mismo, ¿eh? O sea, ¿sí? por ejemplo, está Enrique del Valle, está también Cierto, Oscar Abad, correcto, es y verdad. hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos muy buenos. Genial, pues ya os digo que desde Girona también queremos estar a vuestro nivel y, hostia, es un gran ejemplo, ¿no? Pues siempre he salido un pelín también de Barcelona a Madrid y ver estos Sí, grupos concretos donde hay un montón de talento. Y, no, lo dicho, que es aspiración pura, ¿no? Um, ok, entonces vas evolucionando, sigues en agencia y, bueno, veo que bastante vas aprendiendo, ¿no? Evolucionando en sí. diferentes agencias. Y
incluso veo que contribuiste ostras, este es un medio bastante relevante que es el Search Engine Land. ¿Cómo, Sí, pasó cómo una era? vez en mi vida, ¿eh? Pasó ¿Y una vez cómo en mi fue? vida. ¿Cómo fue? Pues fue difícil. O sea, yo soy muy insistente, pero fue muy difícil porque al final yo creo que pocos españoles han escrito en Search Engine Land y me fue difícil conseguir por lo menos que leyesen mi email y me respondiesen. Entonces, ya te digo, me costó meses, pero bueno, al final lo conseguí y fue una publicación solo la que hice con ellos. Pero wow, fue como, ostras, he conseguido un sueño. Claro, es que al final este tipo de medios, bueno, hay una gran contribución a nivel anglosajona, a nivel, sobre todo, tiran Sí, mucho para su casa, ¿no? En Estados Unidos. 100%. Y por eso me ha sorprendido, no lo he visto, porque al final es un medio que yo sigo muchísimo a nivel de SEO Yo y, igual. y muy, muy, muy relevante y muy recomendable este medio, ¿no? Para estar al día, que es lo bueno, Sí, ¿no? Que lo bueno de los hispanos es que todo lo que sea en anglosajón, después ya lo podemos trasladar a nuestra casuística. exacto. Genial, genial. Entonces, también como profesor, ¿no? A nivel de publicidad programática y performance marketing en IEBS. Estuve en IEBS, he dado clases, doy clases en Aprende con Dartmouth, también ahora Conozco, mismo sí, el compañero, sí, 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 sí. también en Big SEO, me debo dejar sitios. Al final, ya te digo, es que como cada sitio que te van llamando, pues al final algo siempre suele acabar encajando. O sea, de per se te gusta dar formación, exponer lo que vas haciendo, Me aprendiendo. encanta la formación, sí, Mira, en esto es un tema que creo que cuando yo te seguía, bueno, te sigo por LinkedIn, tal, voy viendo tus contenidos, creo que es algo muy sano a nivel como profesional sobre un área concreta, compartir lo que haces o lo que sí, aprendes, porque te obliga, o al menos esto también es mi caso, ¿no? Es decir, me obliga a estar al día, a no decir estupideces, a validar realmente lo que funciona de lo que no, y hostia, estar activo, ¿no? O sea, creo que es sí. un gran punto. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, cuando enseñas algo, es como la mejor manera de aprenderlo tú, es enseñarlo. Si eres capaz de enseñar algo, es que realmente lo sabes, lo dominas y lo interiorizas. Y, y a mí me encanta compartir lo que sé. Al final, hay mucha gente que puede opinar, bueno, pues es que si tú enseñas lo que sabes, pues te van a desbancar, otros competidores. Es como, no, mira, olvídate. O sea, si no lo compartes tú, lo va a compartir otro. Y, y al final qué sano y qué positivo es que no tengas ese miedo a compartir qué pasa, porque lo sepa otro. Sí, sí, 100%, ¿eh? Y en muchas ocasiones incluso que es lo que digo, de forma egoísta, el obligarte a, pues, a ver un calendario editorial o estar atento a tendencias, pues te hace mejor profesional, ¿no? Y después como Exacto. consecuencia transmitirlo. E incluso cuando te expones públicamente también aprendes porque incluso te equivocas Sí, y creo que es sano, ¿no? Es decir, al final, no sé, yo sé que tú llevas bastante tiempo porque te sigo desde hace bastante tiempo, pero no es lo mismo cuando publicabas hace 3 años que lo de ahora, pero porque hay una evolución también a la hora de comunicar, ¿no? exacto. Al Entonces, final tú bueno, sí, como profesional vas mejorando y lo que tú dices, ¿no? Cuando compartes y compartes en clase o lo que sea, siempre al final puntos de vista de alumnos te hacen reflexionar y pensar y cosas que tenían muy claras, decir, ostras, pues luego me tengo que sentar y dar una vuelta porque, buena pregunta. Entonces, la verdad que es súper positivo en todos los sentidos. dicho esto lo hemos hilado a raíz de, bueno, también tu experiencia dando formación, que creo que es muy sano cualquier profesional sobre una área del marketing explicarse y dar formación, por lo que dices, te hacen preguntas, te hacen pensar, cuando lo dicen en voz alta, Sí. es como, mierda, esto, ahora que lo veo, Esto no tampoco era, tengo... esto no era, esto no era, no era tan así. Correcto, esto pasa. Después, también das servicios, ¿no? Como ahora ya pues, Sí, con tu recorrido como freelance. ¿Sobre qué servicios específicamente? ¿Google Ads, Facebook Ads, entiendo? sí, gestión de PPC, entendida como pues, gestión de cuentas en Google Ads y también gestión de anuncios en Meta. Genial, son como las dos principales plataformas que dentro de un Sí, e-commerce serían la mayoría del budget. exactamente. Genial. Ahora entraremos en esta temática, que es la Claro. idea del podcast. Y ahora sí, ¿no? Ahora ya llevas unos más o menos casi 6 años en el proyecto de Sprinter. Explícanos un Sí, poco qué es el Sprinter, que para quien no lo conozca, y también un pelín tu día a día, ¿no? Como responsable
de SEM? Bueno, Sprinter es una cadena de deportes que, bueno, actualmente pues Sprinter Sports está presente tanto en Portugal como en España y, bueno, soy PPC Manager, es decir, mi día a día básicamente es la gestión de un equipo que está tanto en España como en Portugal y, bueno, pues abarcamos un poco el mercado de Iberia y, bueno, lo que hacemos es pues la gestión de publicidad en las distintas redes, ¿no? Pues, ya sea Google Ads, ya sea Meta, ya sea afiliación, es decir, trabajamos pues desde ahí los distintos canales. Ese es mi día a día, al final, liderar ese equipo y pues estar revisando optimizaciones y pues estar un poco encima de todo lo que se está haciendo a nivel de paid y también dirigir un poco el rumbo de la estrategia de PPC hacia donde tiene que ir pues evolucionando. A raíz de esta experiencia profesional en Sprinter, entiendo que cuando un PPC Manager o un Global PPC Manager en Sprinter, ¿cómo es el organigrama? Es decir, ¿reportas a un director de marketing? Explícanos un poco. Bueno, no, en mi caso yo reporto a la Performance Manager, que es la que pues dirige el resto de todas las áreas de performance, es decir, pues email marketing, SEO y en este caso PPC, esas tres áreas, y yo reporto pues a esta persona. Y esta persona a su vez pues va reportando a cargos más altos, al director de e-commerce, etc. Claro, porque entiendo que Sprinter como tiene bastante presencia en diferentes mercados, ¿no? Sí, Entonces, exacto. a nivel de, tú cuando hablas entiendo que sería responsable de tráfico del e-commerce, digamos, Se podría decir, exacto. como Traffic Acquisition, vale. Y por tu lado, pues entiendo que bajáis una estrategia conjunta con SEO, con email marketing, Siempre. vale, Todo, sí, todas las piezas están bastante encajadas. vale, genial. Hilando con este tema, a nivel de operaciones, ¿no? Pongamos, para la persona que nos esté escuchando, un e-commerce multimarca, como el caso de Sprinter, el split bueno, también conocer un poco de lo que puedas comentar, experiencia tanto en Google Ads como en Facebook Ads, puntos buenos, puntos malos, ¿qué podrías decir de cada uno de los canales? Vale. Bueno, pues hablando de cualquier e-commerce, es decir, yo al final pues he pasado por decenas de e-commerce y he ayudado a escalar pues muchos e-commerce. Al final, básicamente cualquier e-commerce creo que tiene como pata normalmente pues, Google Ads y normalmente suele ser la pata más importante, depende un poco del e-commerce, pero normalmente Google Ads suele ser una de las patas más importantes, normalmente tanto en volumen de tráfico como en rentabilidad del canal per se. Luego hay otras redes que también pueden ser muy rentables como afiliación. Y luego también otra parte del pastel suele estar en Meta, donde al final en Meta la mayor dificultad suele estar pues, en demostrar resultados, porque ya sabemos que al final es una plataforma de seducción, entonces normalmente el low funnel suele ser un poco más complejo. Y bueno, pues al final es verdad que las audiencias están como muy, pues en otro punto normalmente. Salvo que hayan interactuado mucho con tu marca, normalmente tienes que estar como siendo muy inspirador. Entonces ahí pues las marcas de moda, pues marcas de, no sé, cualquier marca de moda que nos venga a la cabeza, pues a nivel de herramienta de seducción, pues suele ser una buena plataforma en ese sentido. Es esto, ¿eh? Es decir, creo que es un punto interesante el diferenciar e-commerce multimarca y e-commerce monomarca. Pues es decir, un trading, un Sprinter, un Phonehouse, un PC Componentes de un Blue Banana, un Project, o monomarcas, un Apple. Dicho esto, cuando ya separamos estos dos verticales, yo lo que sí que he visto, que siempre me gusta curiosear los analytics de los e-commerce que trabajamos en el SEO y tal, me ha sorprendido un montón, y al final es Google, ¿no? La dependencia que hay a día de hoy en el canal de Google Ads y en Shopping concretamente. Sí, sí, porque realmente shopping normalmente suele ser donde yo en los e-commerce que suelo ver, normalmente incluso en el 80% de conversiones y tráfico normalmente suele venir de PMax, de shopping, etcétera. Al final es la fuerza que tiene el producto, ¿no? Cuando entras a Google. Hablemos de esto y la idea es que el podcast irá hablando, o sea, yo iré cogiendo temas que creo que pueden ser interesantes. Sí, claro, sí, sí, sí. Y, joder, yo cuando vi, o
sea, no voy a, en este sentido sí que no puedo decir nombres, pero cuando ves e-commerce grandes, multimarca, que, ostras, gran parte del negocio se genera ya no en Google Ads, que también, sino en shopping, dije, ostras, tener esto niquelado es clave, es decir, tener el feed bien, que los productos, todos los detalles de información para que Google te... todos estos temas, y a mí me explotó la cabeza, ¿no? Y dije, wow, yo que me esperaba que hubiese como más split de canales al ver esto, pero en sector deportes, sector decoración, automovilístico, o sea, hay que no era un sector solo, ¿no? Ha sido en varios. Dando esta importancia o esta visión a la persona que nos está escuchando si tiene multimarca, ¿cómo se tiene que trabajar shopping para hacerlo bien hoy y de cara a 2024, 2025, ¿hacia dónde vamos? Pues lo primero es, al final, o sea, como tú dices, shopping es súper importante. Entonces, lo primero es tener una ficha de producto muy buena. Es decir, trabajar, como tú bien sabes, los titles, es decir, qué elementos tiene que tener un title para que sea bueno, ¿no? Pues desde la marca, si es un producto que tiene tamaño, los tamaños, si tiene color, el color, si tiene talla, la talla. Es decir, o sea, un muy buen título porque es importante, al final son las keywords que el usuario va introduciendo. Una buena descripción, es decir, una ficha de producto niqueladísima, porque es una buena categorización de producto. Al final eso es la forma, ¿no?, de que luego realmente nuestro producto pueda salir en las búsquedas que son más relevantes. Ese es el primer punto. Y luego ya está toda la parte de campañas, es decir, lo más importante yo cuando me siento con un cliente siempre es, ¿cuáles son tus objetivos? No, pues yo quiero cuidar mucho el margen, vale, pues entonces vamos a ver la estructura de shopping que responda a tu objetivo de margen. O, no sé, hay pues distintos e-commerce y cada uno tiene sus objetivos, pero ya te digo, normalmente se suele cuidar mucho el margen, se suele querer pues incrementar mucho ese revenue, pero como digo, a través de pues darle mucho fuelle o mucha importancia a los productos de mejor margen, por ejemplo. Pues al final la estrategia o la estructura de shopping tiene que responder a esos objetivos de negocio. El otro día hablaba con un cliente que justo cogí ahora y, bueno, pues al final quería entender, ¿no?, que era para él prioritario y en base a eso, porque fíjate, o sea, él tenía una única Pimax y me comentaba, bueno, dice, tenemos margen de mejora, tal. Digo, sí, digo, porque, digo, claro, solo con una Pimax y bueno, tenéis distintas líneas de producto, distintos márgenes. Digo, claro, digo, hay que montar otro tipo de estructura de campañas y ahí vamos a poder, pues, vamos a poder mejorar muchísimo, desde luego. Entonces, yo creo que son esas claves, es decir, trabajar muy bien las fichas de producto y luego también que la estructura de campañas que tenga responda siempre al objetivo de negocio que tienes como empresa. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien porque utilizaré ahora cuando estás explicando digo, guau, lo voy a utilizar. No sé si lo sabes, pero yo conjuntamente con un muy buen amigo mío que es developer de Shopify hemos cofundado Surfon, un e-commerce multimarca de surf. A mí me encanta el surf. Bueno, pero ahora ya lo sabes. Entonces, muchas veces en los podcasts aprovecho para ponerme la gorra de cliente, ¿no? Y esta teoría que estábamos hablando ahora, pues trasladarlo un poco a este caso. No me malinterpretes, sino para ejemplificarlo siempre. Sí, claro que sí. El día de hoy, Surfon, tenemos una campaña específica para el vertical de surf skates, una shopping estándar. Vale. Porque los productos hemos trabajado muy bien con las marcas para poner un precio competitivo, pero me ha gustado mucho cuando has empezado a hablar de en base a tus objetivos, los márgenes, etc. Sí. Yo tengo claro, ¿no? Lo de el feed tiene que ser brutal, el feed de datos que enviamos a Merchant, con todos los datos rellenados. A mí también me gusta mucho lo que tú decías. Ingeniería inversa de ver buenos players que lo están haciendo muy bien o que invierten mucha pasta y ver cómo están haciendo los titles, las fichas de producto, incluso el mercado americano. Esto, ok, o sea, feed de datos perfecto, que después no es lo mismo un Shopify, una tecnología propia, un PrestaShop. Pero después, la estructura de campañas. Con esta información que te he dado, ¿no? Y hazme preguntas si quieres. Yo tengo esta campaña, actualmente tengo una de estándar, de shopping, y una de búsqueda, para que cuando alguien busque su aparezcamos. Llevamos unos 6 meses. El ROAS es más o menos de un 3. Estamos contentos. Pero yo sé que podemos hacerlo mejor porque no tenemos ni puta idea de lo que hacemos. Vale, lo primero que te preguntar.
Lo primero que te preguntaría es, ¿cuál es tu objetivo de ROAS? Vale, mi objetivo de ROAS. Sí, por cada euro que inviertas, Vale, sí. ¿cuánto esperas obtener? Y otra cosa, eso es diferente, es decir, en base a las líneas de producto que tenéis, porque ¿qué líneas de producto tenéis ahora mismo? Vale. Vale, la primera pregunta, ¿no? Objetivo de ROAS. Lo tendría que incluso calcular. Es decir, Vale, mira, de hecho te voy a hacer la pregunta al revés, es decir, ¿qué líneas de producto tienes ahora mismo? vale, a nivel de familias tenemos, lo tengo delante, surf skates, que aquí entra todo lo que es el surf skate. Tenemos, no te lo quiero complicar mucho, pero skateboards, Me lo estoy longboard, apuntando. ¿sí? ¿Qué más? Vale. Sí, estamos haciendo una consultoría en Pues vamos a directo, hacer la ¿vale? consultoría en live. Nos quedamos esto. Imagínate que esto, surf skate, skateboards y longboards. Después tenemos más familias, pero prefiero como Surf este es skates, skateboards, ¿y la otra cuál es? los longboards. El long, Longboards. un long, sí. Vale, vale, perfecto. ¿Y tú tienes la misma rentabilidad, vendas cualquiera de estas líneas de producto que vendas o no? O sea, entiendo que cada una Vale, tiene un margen distinto, ¿verdad? correcto. Incluso hay marcas, Vale, proveedores, o sea, marcas que tenemos un mejor o peor margen. vale. Perfecto, es decir, que a lo mejor podrías agrupar, no sé, por ejemplo, O sea, por ejemplo, el caso de Surf Skate. Hay dos marcas, y en eso soy muy transparente, que son Carver, Yo y NKX en Surf Skates. Son un top ventas, o sea, son brutales. vale, El nivel de margen, donde tenemos más margen, es con los NKX. vale. O Ahí sea, tenéis ahí. en esa marca en concreto tú tienes un margen y en el resto de productos tienes otro margen, ¿verdad? Correcto, las otras marcas el margen es un pelín más bajo. Vale, entonces, Surf Skates para mí sería, por un lado, digamos, campaña 1, la que tienes la marca con un margen distinto, ¿vale? Vamos a poner que, me lo invento, ¿vale? Margen 15% y campaña 2 con margen resto, que a lo mejor es un 30%, me lo invento, ¿vale? Lo Vale, que vengo, lo vale, que vengo entiendo a, por dónde está siendo, sí, me gusta. Sí, claro, claro, lo que vengo a ejemplificar aquí es que en la campaña que tú tienes un margen de un 15%, aquí lo que haríamos sería, cuando tú divides 1 entre ese 15%, ¿vale? Te daría que es un ROAS de 6,7, y en la del 30% te daría que es un 3,3. Entonces, tú con eso ya sabes que tienes dos campañas. Entonces, a una le vas a pedir una rentabilidad de 6,7 y a la otra 3,3. Porque así lo que te vas a asegurar es de estar siendo rentable. Si la campaña de 3,3 te empieza a dar 2, 2,5, etcétera, poco a poco le vas subiendo, al final tienes que llegar a ese break-even, es decir, break-even es 6,7 y 3,3, cuando tú lo superes estás teniendo beneficio. Y eso es lo más importante. Esa estructura respondería a tus objetivos de negocio. Tú vas a tenerlo separado y así vas a saber siempre que estás siendo rentable en cada una de las campañas. genial. No, creo que está muy bien explicado, que con la teoría que comentabas era esto lo que estabas diciendo. Yo lo que me Sí, encuentro mucho, yo te hablo como naif de esto, es decir, sí, esto es importante, es decir, yo al final me dedico al SEO, veo muchas campañas de Google Ads, obviamente, pero creo que es lo que creo que muchas veces falta el hablar del negocio, porque muchas veces se sí, simplifica decir, pues te creo lo que hemos hecho nosotros, creo una campaña para Surf Skates, esta es la familia, y ahí te damos todo. Cuando creo que tiene mucho sentido, por ejemplo, claro. lo que tú dices, pues segmentarlo por margen, o si es un top ventas, segmentarlo y destinar un presupuesto solo al top ventas para ir ahí con un rol Exacto, específico. Y exacto. vale, Claro, entonces, esa sí, parte ya entra más en la estrategia, ¿no? Si tú me dices, oye, pues yo quiero visibilizar mucho más, o sea, me dices, por ejemplo, mira, en mi caso, estos productos actúan como gancho. Entonces, estoy dispuesto a no ser rentable, por ejemplo, con ellos, pero los quiero usar como gancho porque tengo muy buen precio, por ejemplo. Y esa es otra estrategia al final. Al final, la estructura de campañas
va a responder a los objetivos que hay por detrás, pero lo importante no son las campañas las montas en 20 minutos. O sea, lo importante es que hablemos de esto 2 o 3 horas, las que hagan falta, para determinar bien tu estrategia. O sea, la estrategia es lo que tiene valor. Se implementar, se lo damos mañana a un junior y nos lo monta nos lo monta en un día. Pero lo que tiene valor es esto, porque al final es de aquí de donde va a salir que tú consigas los objetivos que tienes y al final, cuando los e-commerce facturan, pues no sé, el cliente que yo he cogido, pues 3 millones quiere facturar 2,5 millones de euros este año, etcétera, al final, para llegar a objetivos ambiciosos, hay que, hay que marcar muy bien la estrategia y entender muy bien el negocio. O sea, es vital. Es que ha salido este tema de conversación y creo que es fantástico porque muchas veces entramos en toda la parte técnica de setup de campañas, las Sí, PMAX y todas las mandangas, pero cuando realmente aquí lo importante es, igual que en SEO, es, ok, pues yo quiero estar en el top 1, no me expliques más cosas, como consecuencia generar negocio. En Ads, obviamente es importante toda la parte técnica, obviamente, pero al final es lo que tú dices, ¿no? Entender las diferentes categorías de catálogo, márgenes, ROAS esperados, objetivos de negocio que hay detrás o estrategias de captación de tráfico y con esto montar la campaña. Y me encuentro muchos e-commerce que tienen todas las campañas por familias y por países o idiomática y ahí tienen el budget. Y lo que yo siempre he pensado por detrás es, y por eso también hemos creado Surfon, ¿no? Para poder empatizar mejor. Decir, hostia, aquí hay familias de producto que te están jodiendo el ROAS o incluso las métricas, porque ahí tienes claro. un poco competitivo, porque si no tienes precio también estás fuera. Esto en shopping también lo Exacto. tenemos que decir. Sí, Es estoy decir, que totalmente de acuerdo. Si necesitas un precio competitivo, al final Shopping es un comparador de precios. Es comparador. Y sobre todo si tu negocio es un negocio donde la gente va buscando modelos, o sea, lo tienes más jodido aún, porque si yo estoy buscando, no sé, una camiseta concreta de una marca concreta, una Air Jordan, modelo tal, no sé qué, es que voy a comparar y voy a precio. Entonces, X euros de diferencia puede ser mucha diferencia. La gente no es tan fiel, la gente va a lo que mejor, es decir, no le cuesta nada crearse una cuenta nueva en una marca nueva. Evidentemente, pues si está, pues no sé, el Corte Inglés, PC Componentes, no sé si hay marcas que tienen prestigio, pues siempre va a preferir eso, pero según la diferencia de precios, si es 1 o 2 euros igual sí, como hay 10 euros de diferencia, ya te digo yo que no son tan fieles a tu marca. Entonces el precio es vital, pero vital. no. Yo he llegado a ver el mismo producto, aquí está, por ejemplo, una chaqueta de invierno, diferencias de 100 euros. Y por mucho que yo sea fiel a un e-commerce multimarca, tampoco tenemos nombres, es como, hostia, es que me ahorro 100 euros. Entonces, Claro, bueno, creo que es coherente, no hay conversación, es decir, es lo que tiene que ser. Y es la realidad de shopping, que en shopping, como no tengas, yo a veces, cuando hacemos un setup a nivel de SEO, miramos también estos temas, ¿no? En los multimarcas, y es amplitud de catálogo y competitividad en precio de venta, en PVP. Si es, la amplitud de catálogo a veces es jodida, pero el tema del precio, si hay margen y lo que quieres es crecer a corto, es que sí, es una variable muy relevante en multimarca. claro, incluso a lo mejor a veces, no ya te digo, a lo mejor a veces necesitas sacrificar, esto me repito mucho a veces, pero a veces necesitas sacrificar rentabilidad en corto plazo pensando en el largo plazo. Es decir, a veces necesitas ir un poco más allá y si a lo mejor como estrategia bajar el margen en ciertos productos te puede permitir conseguir una venta, pues, y que luego esa persona repita experiencia contigo porque ha sido una experiencia maravillosa, porque el producto le llegó genial, en tiempo, en las devoluciones cómodas, etcétera, pues a lo mejor yo ahí sacrifiqué mi rentabilidad, pero ostras, es que el lifetime value al final a X años vista o a X tiempo vista me compensa de sobra. Entonces, cada vez se ve más que las marcas quieren ser muy rentables ya en el minuto uno y a veces se necesita un periodo. Sí, obviamente todo este contexto y todo lo que estamos hablando de shopping, estamos hablando de multimarcas, pero ahora hablemos una campaña de Google Ads tirando con este de shopping de Sí, una marca propia, da igual, una marca propia de moda
¿cómo planteas la estrategia de Google Ads? Porque también en estos casos no me... Vale, te pongo un ejemplo real sin decir la marca. Vale. Una marca de pantalones, ¿vale? Para chicas, concretamente. Entonces, en el momento cuando llegaron te dije, a ver, SEO, no lo sé, porque posicionar jeans por aquí será complejo. Aquí estará un Corte ¿Está Inglés, tal. fastidiado? Y Sí. Google Ads van a hacer un testeo de hacer algo de, ostras, de display, de shopping y tal, pero no, ahí la chicha estará con las influencers y en Meta. Sí. ¿Cómo plantearías tú, si no te quiero sesgar, la parte de ads en un proyecto así? La parte de ads. Mira, yo creo que empezar por shopping es vital. Es decir, o sea, empezar por shopping y buscar, pues, al final lo que hemos dicho. Es decir, la estructura no cambia. Es decir, al final la estructura tiene que, o sea, me da igual multimarca que no, pero al final, si tú me dices que tengo unos pantalones X que tienen un margen X y otros que tienen un margen distinto, los vamos a separar porque los objetivos de rentabilidad van a ser distintos. Entonces, esa parte de principios básicos de estructuración no cambia. Entonces, podemos empezar por ahí. Podemos empezar por una PMax o podemos empezar por un shopping estándar o lo que sea. Y luego, poco a poco, es ir abriendo otras redes. Es decir, yo soy partidario o fan de ir trabajando ese PMax, ver qué tal va funcionando, etcétera. Y cuando ya va tirando, podemos ir abriendo otras cosas. Podemos ir viendo, pues, una prueba en Search, por ejemplo. Podemos ir luego probando algo de display, de demand gen en este caso, etcétera. Y luego seguir, evidentemente, o sea, fuera de ads, abrirnos a otros canales, como puede ser Meta, por ejemplo, que puede ser perfecto para ese caso concreto de moda. Sobre todo si cuentas ahí con imagen de influencers, etcétera, pues aprovechar esa imagen. Claro, no, 100%. O sea, estoy... Obviamente, lo más seguro, lo que hemos vivido nosotros con monomarcas es que Google no es como el canal prioritario, sino que Meta trae un montón de tráfico Sí. e incluso después estaríamos en el tema de la atribución. Mira, que voy a abrir este melón contigo, ahora no, pero me lo apunto. La atribución son los padres, ¿no? Yo a veces digo toda la lógica. Buah. Pero bueno, hablaremos de esto antes y el blended, bueno, y el ROAS blended y todo esto. Vale, me lo apunto. Pero antes de ir al tema de la atribución, hace ya unos meses que ya ha salido las campañas de Performance Max Sí. y yo siempre he sido un gran defensor de las estándar por el control que me daban, las shopping estándar, por el control que me daban, y después al aplicar las Performance Max veíamos en el script que casi todo se iba a shopping, ¿no? Pero ahí tienes muchas limitaciones. Lo mismo, ¿qué opinión tienes? ¿A pros, contras de cada una? ¿Cómo lo trabajas de día en un proyecto como Sprinter, donde hay una gran inversión diaria? Y en un proyecto más pequeño como un Surfón, ¿cómo lo plantearías? Mira, al final, para mí la clave de PMax es normalmente cuando no tienes, o sea, cuando no tienes una buena estructura de campañas, es decir, no tienes un buen search, display, demand gen en este caso, etcétera, lo que suele pasar es que empieza a distribuir la inversión de una manera que probablemente no sea la que tú quieres, porque empieza a llevarse a lo mejor a una red que no es muy rentable. Imagínate Search, por ejemplo, que no es rentable y se lleva pues el 40% de tu inversión y el 60% se lo lleva a shopping en este caso. Al final ahí, claro, tú no tienes palancas para poder evitar esto y poder distribuir la inversión como tú quieres. Entonces, al final, yo en muchos proyectos, con las empresas que trabajo, a veces hago combinaciones. Es decir, si el cliente a lo mejor es muy pequeño y no tiene una buena estructura, no está empujando en Search y demás, y probamos una PMax y se va la inversión a Search y no es rentable, por ejemplo, pues ahí tienes que corregir rápidamente y tirar a lo mejor de una shopping estándar. O sea que al final, PMax suele ir cuando yo lo pruebo en general, suele ir bastante bien. Pero ya te digo, tiene como pequeños casos de limitaciones en los cuales cuando pasa este tema de la inversión que se va a redes que tú no quieres, lo único que te queda es cortar y montar una shopping estándar y luego ya, si tú quieres llevarte dinero a otra red, pues hacerlo. Vale, entonces me quedo con, por ejemplo, yo en Surfón tenía la opción de aplicar la PMax, pero Sí, old school, ¿no? Y dije, no, yo quiero ver los términos
y que cada céntimo sepa dónde se aplica, ¿no? Pero estoy de acuerdo que en proyectos donde se arranca desde un inicio, ¿no? Pues una Pimax te permite probar todos los canales, ¿no? Y validar cuáles funcionan y cuáles no. Y después ya, en base a la información que vas recibiendo, lo que has dicho, pues supongamos que tirásemos ahora una Pimax para longboards, porque no lo tenemos activo. Y no funcionase. Que el no funcionar sería el ROAS, ¿no? ¿Cómo Claro, en función del ROAS, es decir, tú en longboards tienes un objetivo de ROAS X y lo que vas a pones en marcha esa Pimax y vas viendo, pues, oye, ¿me consigue el ROAS? Sí, no me lo consigue. Pues entonces ya a lo mejor te vas a ver dónde va la inversión. Pues está yéndose X a Search, X a Shopping. Y ahí ya vas viendo, oye, el problema es la distribución de inversión que está haciendo con las redes, que se lleva mucho a redes que no son rentables. Si ese es el caso, pues Pimax descartado y te toca volverte a una shopping estándar. Oye, que te da buena rentabilidad, pues, pues mejor que mejor. Es decir, a veces pasa, ¿eh? A veces pasa, pero ya te digo, cuando no, tenemos que estar encima y en muchos casos volver atrás y volver a una shopping estándar. No, es un gran tema y es una conversación que creo que sale cada semana porque soy un tocapelotas con el equipo de Google Ads. Pero más que nada entiendo que los puntos positivos de la PMax es el hecho de que tú puedes aparecer en muchos canales con una campaña. Exacto. Pero puntos en contra, bueno, es que estoy muy despejado, yo le tengo muchas ganas. Pero puntos en contra es el control, ¿no? Es decir, sí. El tema de negativizar la marca, por ejemplo, que a mí me quema mucho esto. El no poder, o sea, sí que puedes, hablando con los de los gestores, que son los dioses, pero que a veces no te hacen ni caso. Sí. Ese punto a mí me cabrea, o sea, yo incluso como poniéndome en la piel del cliente es como, hostia, estás invirtiendo como si fuese una campaña de branding cuando no lo es, para tu marca. Entonces, ese es el único punto que a mí, cuidado con esto, es decir, que la gente que nos esté escuchando, bueno, explícalo tú. No, súper buen resumen, es decir, al final, una Pimax lo bueno que tiene es que te condensa todas las redes en una. Entonces, o sea, todas las redes en una única campaña. Eso es positivo en general, porque bueno, pues, pero no siempre va bien. Entonces, el punto positivo básicamente es ese, todas las redes en una campaña. Pero ya te digo, tiene, como tú comentas, bastantes puntos negativos, que es la falta de control, por ejemplo. Lo del tema de marcas, las pueden negativizar marcas. Ahora hay una, que no sé si ha salido de beta, yo lo tengo, pero lo tengo desde hace tiempo, que es que puedes excluir marcas. Es decir, en la Pimax puedes meter marcas tú mismo. Pero ya te digo, no sé si ahora está en beta o ha salido, no lo sé. Es decir, esas cosas te van dando un poco más de control y están geniales. Pero ya te digo, y otra cosa muy buena, como punto positivo que se me olvidaba, es que cuando tú tienes una buena estructura de campañas, es decir, tienes tus campañas en Search, Display, Demand Gen, lo que hace es buscarte conversiones incrementales en otras redes. Es decir, cosas que tú no estás cubriendo en Search, a lo mejor lo que él hace es detectar una buena oportunidad, ¡pam!, y convertir por ahí. O no estás haciendo, no sé, estás haciendo solo display remarketing y te busca buenas oportunidades en prospecting y te genera un buen ROAS, un buen retorno. Eso también lo hacen muy bien. Ese es otro punto positivo, es decir, la inteligencia que tiene la campaña se ve en muchos casos. Vale, hablemos sobre esto, es decir, volviendo al ejemplo, imaginamos que tenemos una Paymax para todo el feed de datos de longboards, ¿no? Y activo, por lo que sea, una campaña de búsqueda de longboards. ¿Canibalizan entre ellas? Que también es unas preguntas comunes. ¿Qué pasa aquí? Normalmente, si tú la keyword la tienes como exacta en la campaña y la búsqueda es exacta con la keyword, te tiene que entrar por la keyword de search. O sea, esa tiene la prioridad. Ahora bien, si es una variación, porque tienes una amplia, por ejemplo, te podría entrar por la que se considere que es más relevante. Entonces, te podría llegar a entrar por la Pimax. Esto es una de las conversaciones que hemos tenido mucho de
ostras, pues tenemos la PMax, pero vamos a validar bien, cuando ves los scripts, ¿no? De lo que está funcionando, vamos a darle más visibilidad a búsqueda, ¿no? Y es lo que siempre tenemos la duda, ¿no? Ostras, ¿estará canibalizando y la PMax? Más a lo que comentabas. Con la que tienes tú de search ahora mismo, ¿te refieres? Sí, correcto. A ver, con la keyword, o sea, si la búsqueda es exacta y tú la tienes en exacta la keyword, o sea, tiene que entrarte por la campaña de search. Ahí no te va a canibalizar. Pero si tú tienes una amplia, por ejemplo, una amplia pura, y el término no coincide exactamente, porque si coincide exactamente también debería entrarte por la campaña de búsqueda, ahí ya sí que podría llegar a entrarte es decir, si tú tienes zapatillas en exacta, o sea, en amplia pura en tu campaña de search y, es decir, no debería entrarte por la PMax si hay una búsqueda de zapatillas. Pero si hay una búsqueda de zapatillas Puma, por ejemplo, esa búsqueda sí podría saltarte por la PMax, porque al final una PMax puede ser una DSA, básicamente. Es decir, puede ser una DSA. Entonces, a lo mejor puede salirte por ahí. Si considera Google que tiene más posibilidades de convertir. Genial. Genial, no, porque creo que es una duda que sale bastante. Hemos ido cogiendo hilos y temas de conversación relacionados con shopping. El objetivo es que la persona que nos esté escuchando, pues, lo pueda trasladar a su caso, a sus campañas, en este caso de Google Ads. Pero pasemos al enfoque más que me ha gustado mucho a nivel estratégico, ¿no? A veces, como por ejemplo ahora en febrero, que después de la cuesta de enero, rebajas, tal, nadie tiene pasta en el sector retail, y es complicado. ¿Cómo planteas cuando los ROAS no son los que deberían ser a nivel estratégico o incluso cuando haces la foto de Q1, Q2, Q3 y Q4 en este caso de un sprinter? Bueno, en cualquier e-commerce, yo creo que tú debes tener un planteamiento de cuál va a ser pues cuál va a ser un poco cuáles van a ser un poco tus objetivos por mes. Es decir, yo creo que eso es vital que tengas definido. Es decir, yo quiero facturar, no sé, ya te hablo del e-commerce en global, ¿eh? Quiero facturar 1 millón de euros este año, ¿vale? Pero cómo a nivel de meses, cómo se distribuye. Es decir, cómo se distribuye el ingreso que yo espero obtener y, por tanto, también la inversión que yo espero obtener. Y creo que eso es muy importante porque al final yo ya sé qué inversión tengo cada mes, sé qué objetivo de ingresos tengo cada mes y la relación que hay entre esos ingresos y esa inversión, que también es importante. ¿Por qué? Porque probablemente en noviembre yo con menos inversión vaya a obtener muchísimos más ingresos. Es decir, y habrá meses donde voy a necesitar seguramente mucha más inversión para llegar al objetivo. ¿Vale? Entonces, si veo la relación ingresos versus el coste que tengo que invertir, probablemente ese esfuerzo va a ser mayor muchos meses que a lo mejor otros, como puede ser pues, un noviembre, por ejemplo, de Black Friday. Yo creo que eso es importante, que esté bien asentado para cualquier e-commerce. Ostras, creo que es un punto clave y que aquí incluso hay como aspectos no tan técnicos, sino más estratégicos de que esto es como cuando, a veces me pasa, ¿no? A nivel de consultor, como cuando vas al médico, que tú al médico le dices el problema que tienes y crees la solución que necesitas, pero es el médico que te dice, a ver, para este problema ya no solo es esta solución de hacer Google Ads, sino de planificar inversión mes a mes, de definir objetivos, de ejecutar una campaña de Google Ads, después toda la parte técnica. Pero creo que es muy interesante esto que estás hablando de, ostras, no es lo mismo un febrero que un noviembre, diciembre, bueno, la peak season en retail, ¿no? Exacto. Donde el cliente en febrero no tiene ni pensado ni comprar, que por mucha inversión que le metas, no claro. Hilando con este tema, ¿tienes alguna herramienta para hacer esta planificación con el cliente o cómo bajáis esto a nivel práctico? Mira, yo con cualquier e-commerce, cuando trabajo con ellos, simplemente cualquier Excel que montes en la nube, cualquier Google Sheet, vale. Es decir, al final lo que necesito es ver las cifras del año anterior, ver qué crecimientos quieres este año y al final los ratios normalmente de relación ingresos versus coste
que es lo que yo suelo llamar el coste promocional, es decir, pues si para ganar 100.000 euros necesito invertir 10.000, pues entonces es un coste promocional de un 10%, ¿vale? Con saber esa ratio que se pueda dar entre ingresos y coste por mes, normalmente salvo que te venga un año muy diferente, una pandemia, algo muy extraño, normalmente esa ratio suele mantenerse. Entonces ya ahí realmente aplicas los incrementos de ingresos que esperas obtener y tienes un poco el coste que tienes que invertir, básicamente. Creo que esto es para hacer un short de TikTok porque hay un libro que creo que es Start from the End, o bueno, básicamente que el concepto del libro, de los muchos ejemplos que te da, es que hace una ingeniería inversa hacia donde quieres ir, ¿no? Es decir, y esto que estás diciendo tú es, dime cuánto quieres ganar, que te voy a decir lo que tendrás que invertir, ¿no? Exacto. Me parece una cosa muy tonta, pero yo en muchos proyectos que he trabajado de performance, esta conversación no ha estado como tal. ¿En serio? Sí, en serio. Entonces, y te lo dice una persona que solo me dedico a e-commerce, sí que he visto como forecast, tal, business plan, el mejor de los casos, el peor, pero creo que es muy, muy interesante y esto hago la llamada de lo que tú estás diciendo, ¿no? De que está muy bien hacer keyword research, plantear la estructura de campañas, todo esto se tiene que hacer, pero el tener una conversación realista, transparente, decir, vale, dime tus objetivos de facturación de forma cristalina y después yo te voy a decir lo que tendrás que meter de inversión, que entiendo que esto lo tienes en cuenta mediante costes por clic, que esto te lo da un planificador de palabras clave. Sí, ¿Cómo haces efectivamente. para Facebook Sí, y para Google? sí, sabiendo los costes por clic, te vas calculando un poco las sesiones que vas a necesitar, etc. Te calculas un poco todo y ya te digo, ahí lo importante también es ver, bueno, pues el cliente que parte de todo lo que va a ingresar quiere destinar a publicidad. Eso también es importante, ¿no? No es lo mismo si quieres destinar un 10% que un 20%, porque estás a lo mejor creciendo y tu margen es muy generoso y te permite un 20%. Ahí también vas ajustando un poco y haces ese forecast. Pero ese forecast me parece, como hoja de ruta, me parece bastante importante tenerlo visible. Bueno, es que es clave, es clave. Y creo que incluso, y ahora yo como médico, digamos, de SEO, ostras, ahora si tuviese aquí un compañero de Google Ads, que está muy bien toda la parte técnica, pero creo que es, aunque el cliente no te venga con esto debajo del brazo, ¿no? Decirle, hey, esto lo necesitamos, porque creo que es clave. Claro, claro, al final ese es nuestro papel, es decir, ellos te vienen con, yo quiero facturar X, yo tal, ellos tienen sus ideas y el modelo de negocio es súper claro, pero al final eres tú quien tienes que decirle, vale, pues estas son las herramientas que te propongo con las que trabajemos, te voy a hacer este escenario, etc, etc. O sea, es al final, como tú dices, ¿no? Es nuestra parte, es lo que nosotros tenemos como médicos, como tú dices, entre comillas, que aconsejarles. Genial, creo que no, esto es un punto muy interesante y todo esto lo hilamos con, hey, ¿qué pasa cuando viene un mes de febrero y obviamente no se van a obtener los ROAS esperados, ¿no? Para contextualizar también malos resultados, que esto puede pasar. Claro. Pongamos otro ejemplo. Noviembre, mes de demanda alta en un e-commerce multimarca Sí. deportivo, ¿vale? Pero no salen los ROAS. Ujú. Claro, tú estás en la reunión de Google Ads, no están saliendo los ROAS. ¿Qué analizas? O sea, ¿cuál es tu test, digamos, para detectar dónde están los posibles problemas? Pues mira, yo vengo trabajando con marcas de e-commerce en los últimos 10 años, pues en los últimos 8 más bien, porque el primer año era hotelera, pero más adelante ya he trabajado con muchísimos e-commerce y es muy raro que no salgan los ROAS en una campaña de Black. Nunca me ha pasado con ninguna marca, ¿eh? O sea, es una suerte, pero nunca me ha pasado el decir, ostras, pues es que el cliente que se queje y diga, no estoy llegando a rentabilidad. No, no me ha pasado. Pero, ¿qué pasa? O sea, es decir, vamos a imaginar que sí. Es decir, el cliente tiene un objetivo de ROAS de 5, no sé, se nos ha ido la pinza invirtiendo, hemos invertido de más, estamos sobreinvirtiendo y la rentabilidad le está mermando. Y estamos en una rentabilidad de
de 3, por ejemplo. Pues ahí, cuando eso pasa, pues lo primero es ver qué campañas cumplen con esa rentabilidad y cuáles no. Es decir, eso lo primero que haría. Si tengo 6 campañas que están por encima de esa rentabilidad y 3 que no, pues a lo mejor tengo que apagar esas 3 o tengo que ver qué hago con esas 3, qué cambios hago en esas 3. Eso es lo primero que haría. Porque al final la rentabilidad viene de eso, es decir, la métrica ROAS viene de ingresos y de coste. Entonces, ¿significa qué? Que estoy invirtiendo de más respecto de lo que estoy ingresando y, por tanto, estoy pasándome del ROAS que tú necesitas. Entonces, ahí ya te digo, contener inversión llevándomela a lo que es más rentable. Genial. Entonces, aquí es lo mismo al final cuando haces con un método científico, ¿no? Analizar en base a un problema, diagnosticar, Claro. segmentar para detectar qué campañas son las que te están penalizando, porque aquí hablábamos pues de un ROAS global, pues yo qué sé. Yo hablo mucho de Google Ads, pero si quieres hablar de Facebook, cojonudo, ¿eh? No, porque al Vigilado. final muchas de las cosas son súper aplicables, ¿eh? O sea, Vale. no, bien, web con Google. Es lo que tú dices, ¿no? ¿De qué viene cada métrica? ¿No? Es decir, pues yo qué sé, me cae no sé, me está cayendo la rentabilidad. Bueno, pues no sé, ¿qué está pasando? Me está cayendo el average order value, me está cayendo el conversion rate. ¿Qué métricas influyen en mi rentabilidad? ¿No? O sea, al final, en ese caso, cuando tú tiras de la métrica de ingresos en el e-commerce, es decir, no, o sea, es arbolito y yo primero tengo el ROAS, depende de 2 métricas, ingresos, coste. El coste es el que es decir, ¿por qué está influenciado el coste? Pues en este caso por el CPC y bueno, pues, básicamente, ¿no? La inversión que estoy haciendo y el CP, que viene del CPC, que yo esté pagando, etcétera. Y luego la parte de los ingresos, de qué métricas afectan a mis ingresos. El conversion rate afecta a mis ingresos, el average order value afecta a mis ingresos y a veces tienes que ir tirando un poco de ese árbol hasta decir, ostras, pues lo que está fallando es el conversion rate, por ejemplo. Es decir, yo estoy haciendo guay el trabajo, pero resulta que el e-commerce este año pues ha tenido una problemática X que hace que el conversion rate haya caído un 40% y por eso yo no soy rentable. Entonces al final es ahí ir tirando un poco del hilo hasta que das con dónde está el problema. Pero siempre llega. Y dando con esto que estás comentando, ¿no? De hacer como el análisis de qué está fallando, es lo que tú dices, al final, una campaña de ads, tú tienes un coste por clic, que tú sabes que vas a hacer, por decir algo, 10 euros al día, sabes tu coste por clic, sabes el tráfico que más o menos vas a obtener. Exacto. Entonces, hasta aquí, guay, si te sube el coste por clic, menos tráfico. Si ya tenías una tasa de conversión de 0,8, claro, solo un aumento del CPC, que esto pasa mucho en peak season, porque todo en noviembre y diciembre aumentan y cada año más. Claro, por mucho que inviertas lo mismo, ya vas a tener menos tráfico, por ende, menos conversiones. Aunque es lo que decías. Exacto. ROAS, ingresos, costes. Si te cuenta el CPC, menos tráfico con la misma inversión y más CAC para las ventas. Genial. Exacto. Y después, a nivel de ingresos, como tú bien decías, la variable que yo creo que es estrella, más de los multimarca, que ya lo hemos hablado al principio del podcast, el precio. Si yo aumento precio y tengo ventas, ahí juegas con el pedido medio, ¿no? Exacto. Que suele penalizar que como más alto, bueno, esto es un mundo, pero como más alto puede que te baje la conversión. Y si lo bajas mucho, el precio, el ticket medio te va a bajar, pero claro, después a nivel de volumen de ventas, todo es matemática, ¿no? Al final. Efectivamente. Y es ver dónde están los equilibrios del resultado, que es, como tú muy bien decías, el ROAS. Exacto. Hablemos de nuestro amigo ROAS y nos iremos después a la atribución. Vale. Cuando tú hablas de ROAS en Google Ads, yo siempre, sin entender, porque yo siempre voy a maximizar clics, es broma, pero fácil, me has dejado de piedra por un momento. Digo, no, es broma, pero quiero decir, es lo fácil, ¿no? Ir a buscar tráfico, pero ahí tienes por modelo de CAC, por modelo de, bueno, como me oiga pera me mata, me cortan los huevos. Modelo de ROAS. ¿Tienes ¿Qué modelo en base a los que hay? Correcto, a los que hay. Pros, contras, ¿cuáles recomiendas en un e-commerce? Pongamos un e-commerce. Pongamos el caso de Surfon, pongamos 3 casos. Caso un e-commerce nuevo que arranca.
No tiene conversiones, no hay histórico. Caso de Surfon ya tiene, ostras, sus 30 pedidos al mes, tal, va arrancando un pelín más. Y después un caso de un sprinter, tal. ¿Qué tipología de campaña y en base a qué? Hilando con el tema del ROAS. Vale, o sea, hablamos de estrategias de puja, ¿no? ¿Qué Correcto. estrategia de puja utilizar? Yo en un e-commerce maximizar valor de la conversión, siempre, siempre, siempre. Desde arranque, o sea, el que está en una etapa más inicial, maximizar valor de la conversión sin poner un target ROAS. Cuando ya tienes un cierto volumen de pedidos, le podemos ir metiendo ya un ROAS que probablemente va a ser más bajito, porque si le exijo mucho, al final al algoritmo, pues va a ver que no va a llegar y la campaña se te va a quedar seca, o sea, no va a tirar. Y por eso ahí siempre hay que ponerle un poco menos de lo que, o sea, a ver, se puede hacer varias cosas, ¿vale? Le podemos poner un poquito menos de lo que te está dando si tú quieres ganar volumen. Si tú quieres, digamos, exigir más rentabilidad, le pones un poquito por encima de lo que te está dando. Entonces, en ese e-commerce intermedio, lo que comentamos, le ponemos un maximizar valor de la conversión, target ROAS X, y luego finalmente en un e-commerce ya muy asentado, pues lo mismo, seguimos trabajando con un target ROAS y ese sería un poco, es así de sencillo. Yo no trabajaría con otra estrategia de puja. En alguna campaña que no te deja target CPA, porque hay alguna creo que no te deja el target ROAS, te vas a un target CPA, pero ya está. O sea, yo ya no uso... Y el CPA sobre todo para proyectos de captación de lead, que no tienen, Sí. o que no han puesto un valor al lead, porque también si no lo podría hacer. Exacto, justo. Es que ahora tenía curiosidad a ver qué estábamos haciendo en Surfon, lo estaba abriendo. Eso, ¿qué estrategia de puja tenéis? Entonces, en Surfon, maximizar conversiones, que cuando tú hablas, cuando tú estás hablando de la de ROAS, no es la de maximizar conversiones. No, son distintas. Está Correcto. maximizar el valor de la conversión y maximizar conversiones, que son muy diferentes, porque maximizar conversiones le da igual, es decir, imagínate que tú tienes productos de distinto precio, imagínate que tienes unos de 5 y otros de 100 o de 500. Cuando tú metes maximizar conversiones, él va a priorizar seguramente conseguirte conversiones de productos de 5 euros, que es más fácil. Maximizar valor de la conversión es muy distinto, quieres volumen de valor de conversión. Entonces, yo siempre recomiendo maximizar el valor de la conversión. Aquí lo que decías de aumentar o bajar el ROAS dependiendo, y esta métrica a mí me gusta también para tener más o menos como el benchmark de si estoy apareciendo mucho o poco de la cuota de impresión. Que si lo pones muy alto, Google no te va a llegar y no te va a imprimir casi nunca, ¿no? ¿Ibas por aquí? Efectivamente, justo, sí, al final el target ROAS tiene una vinculación con el impression share, porque cuando yo estoy poniéndole un target ROAS alto, estoy limitando su visibilidad, por tanto el impression share a priori tiene que bajar. Vas a salir en emplazamientos, en subastas, en las cuales tú tienes más posibilidad de obtener esa conversión rentable. Entonces, te limita el impression share. Entonces, llevándolo al otro extremo, una campaña de maximizar los clics, lo que le estás diciendo a Google es que te vaya a todo. Maximizar clics es, tráeme tráfico, me da igual que sea bueno, que sea intencional, que no lo sea, tú tráeme tráfico simplemente. Entonces, claro, esa estrategia está bastante alejada de lo que nosotros queremos, que es tráfico de muy buena calidad. Vale, es decir, hilando más con esto, porque a mí incluso me ha llegado a hacer la pregunta, ¿no? Si yo quiero copar un sector, ¿no? Como puede ser todo el mundo que busque surf skates en Google en el mercado español y yo le ponga una de maximizar clics, es lo que tú dices, que puede que, entiendo que Google tiene el histórico de ese usuario y no es lo mismo una persona que pone surf skate y no ha buscado nunca surf skate que una persona que ha visto productos en su historial, tiene lleno de surf skate vistos y pone comprar surf skate, ¿no? Claro, o sea, ahí es lo que te va, sí, ahí es lo que te va a priorizar, es eso, es decir, qué clientes son los que van a ser más probables o más propensos a hacer un clic ante esta búsqueda.
Y ya te digo, la variable de rentabilidad o valor de conversión o lo que sea que te pueda traer, le da exactamente igual. Ya te digo, hay marcas que quieren eso, hay marcas que quieren Claro, claro. visibilidad. Sobre todo en lujo, por ejemplo, hay marcas que quieren, o sea, eso me lo cuenta, por ejemplo, accounts de Google, que quieren rentabilidad nula porque no quieren, o sea, les da igual, o sea, lo que quieren es estar en shopping siempre. Y ya te digo, al final cada marca tiene sus objetivos. Genial, genial. Bueno, creo que nos hemos profundizado en este tema de tipos de estrategias de inversión, ¿no? en Google Ads, pero porque creo que es también una de las temáticas, ¿no? Maximizar conversión, sea ROAS, sea CPA, maximizar clics y todas las que van saliendo cada día, porque cada día hay nuevas. Pero Sí. bueno, creo que son lo que acabas de comentar, ¿no? A trabajar a ROAS tiene mucho sentido, el por qué lo has comentado, y con esto creo que aquí hay una píldora seguro. Ok. Vamos a uno de los temas gordos, que llevamos una orilla, que vas hablando porque somos dos frikis Se hablando de pasa este tema. rapidísimo. A ver, el que nos esté escuchando y que lo aguante, algo se habrá llevado. Hablemos de la atribución y yo me peleo muchísimo con este tema y yo mi resumen es sentido común. Pero bueno, explícanos tu experiencia con la atribución. Mira, la atribución para mí es una de las cosas más complejas que hay en el e-commerce y yo creo que es uno de los grandes retos que tiene cualquier e-commerce. No hay un modelo de atribución perfecto. Evidentemente, las clics sería seguramente el modelo peor del mundo que pueda haber. Yo creo que sí que GA4 ha metido algún modelo de atribución, como el modelo de basado en datos, que son bastante, que bueno, están bastante mejor que un modelo a las clic tradicional. O sea que siempre que utilicemos GA4 y estemos viendo las conversiones bajo el modelo basado en datos, por ejemplo, me parece que es lo más cercano que podemos tener a algo que esté bien, ¿vale? No sé si me explico, pero ya te digo, si no nos vamos a herramientas de atribución. Yo no he trabajado con este tipo de herramientas, sé que las hay y las hay muy buenas como Eulerian y otras muchísimas herramientas que ahí sí que tú defines tus propias reglas de cómo quieres atribuir las conversiones y es un modelo, pues desde luego más cercano a tu negocio, a tu modelo de negocio y cómo tú quieres ¿Cuál es customizar. la herramienta? Perdona. Por ejemplo, Eulerian es una de ellas. Vale. Eulerian es una. Vale, software. Vale, no la picharé. Vale. Tiene una versión gratuita, por cierto, con ciertas limitaciones, pero tiene una versión gratuita. Y al final ahí es customizar un modelo de atribución propio para tu negocio. Pero si no, pues creo que nos tendríamos que ir mínimo a un GA4, pero irte a bueno, sabes que ya poco sentido tiene hablar de Analytics, de Universal Analytics, básicamente. Ya no lo tiene. No, no, O no. sea que ya no, ya te digo, lo Lo que sigo cambia no te viendo cambia. porque Sí, sí. lo sigo viendo, yo sigo viéndolo porque al final la versión 360 la siguen manteniendo, pero vamos, estamos ya en Claro, pero GA4. de 360, de los que nos escuchen del podcast habrán en España que sí, es lo de siempre. Algunos sí, alguno habrá. O sea, yo por eso sigo usándolo. Cuando hablaba de UA, de Universal Analytics, claro, me refería al 360 porque si es en GA4 ya no hay más. Entonces, es bien, es decir, al final que GA4 meta este modelo basado en datos y bueno, romper un poco con el modelo tradicional de las clics. Hilando sobre lo que estamos hablando de atribución, que aquí es uno de los grandes matices, ¿no? De que Analytics es más o menos el dato no es exacto, punto uno. Claro, Punto dos, entender muy bien las atribuciones que existen, que lo que tú decías, un last click, un basado en datos, que es lo que recomienda Google, el primer clic, entender cada uno de los que hay. Y una herramienta que a mí me ha gustado mucho, que con la formación que hemos dado ahora de Analytics 4 para e-commerce, hay una sección que es la parte de publicidad, la tengo aquí delante, atribución, comparación de modelos. Eso cuando yo no lo conocía. Claro, eso te da como la foto de cómo cambian tus métricas de sí, negocio según la atribución. Si es un último clic basado en datos o yo qué sé, o lo que tú decías, exacto.
¿Cómo cambia? Esa herramienta me gusta, la comparativa de modelos de atribución. Yo también la suelo mirar y me parece muy buena. Aquí al final, otro de los temas que surgen con la atribución es lo mal parados que salen o lo mal paradas que salen algunas redes, como por ejemplo Meta, por ejemplo. O sea, ese tipo de herramientas, ese tipo de plataformas como Meta salen súper mal paradas. Entonces, al final, es la parte que tú comentabas de sentido común es importante. ¿Por qué? Porque si yo bajo en Meta, claro, o sea, yo miro en Analytics, estoy invirtiendo, me lo invento, 3.000 euros el mes pasado y obtuve 300 euros de ventas. Y claro, cualquier persona te diría, bueno, apaga las campañas. Hazlo, es decir, las apagas y tú el mes siguiente no toques en nada más, mantienes todo igual y la facturación te baja de 45.000 a 25.000. Ostras, ya no eran 300 euros, era más. Entonces ahí yo lo que suelo hacer es, yo optimizo con las plataformas, es decir, con Meta, con Google Ads, yo miro ahí las métricas y luego lo que hago es ver, o sea, a mí lo que me interesa un poco es ver cuánto ingreso en general en el e-commerce con cuánta inversión. O sea, para mí esa es la forma más fiel que yo he podido encontrar de ver cómo está yendo la cosa. Es decir, cuánto invierto versus cuánto factura el e-commerce, pero a nivel global, con todos los canales, me da igual. Y esa métrica creo que es la que más puede guiar y ya te digo, lo he visto en bastantes negocios que se marcan una métrica en este sentido de cuánto invierto versus cuánto quiero obtener y van siguiéndola, básicamente. 100%. Es decir, yo he visto proyectos que se han metido hostias importantes pero lo que tú has dicho, hostia, Facebook no me aporta nada porque Analytics tal. Sí, sí. Yo los principales aprendizajes de esto que estás diciendo es sentido común. Es decir, obviamente no es lo mismo un e-commerce multimarca que un monomarca, que Facebook es como un escaparate, ¿no? Que eso también te implica que te tengas más tráfico de direct o que la gente busque más tu marca en Google como consecuencia de descubrirte en Instagram, por ejemplo. Exacto. Y yo esto, lo que tú decías, lo he vivido en 2-3 proyectos y yo como SEO. Es decir, yo entro a las reuniones donde estaba la agencia de web freelance de performance, le decía al responsable de marketing o al gerente, no lo hagas, se hacía por lo que tú decías, porque a nivel racional y económico es que el ROAS no sale. Y después ver algo de un trimestre, 2 trimestres que realmente aportaba. Y baja el direct, te baja incluso las búsquedas de marca en Google. O sea, 100% sí, o sea, que afecta a todo al final. Por eso la incrementalidad que te aporta un canal, intentar determinarla, intentar ver qué papel juega realmente haciendo eso a veces, bajando mucho la inversión, apagando campañas y viendo qué pasa. Pues a veces es una de las mejores formas de que gerencia en muchas empresas se dé cuenta del valor que realmente tiene ese canal. Y es lo que tú has dicho, hay una herramienta, bueno, al final, en un Looker, tener una página que sea el ROAS Blended, que es lo que te has dicho, toda la inversión, justo por canales, y ahí lo unificas todo en un un Looker ahora, Data Studio, y ahí te como la foto semana a semana, ¿no? Y lo que tú decías también, por sentido común, porque como apagues una... Exacto. Entonces la atribución son los padres, ¿vale? Ni Analytics, Sí. Bueno, esta herramienta puede que Eulerian, si tú me dices, no, es que aquí puedes configurarlo tú, defines tú de forma proactiva. Defines pues el valor que le quieres dar a cada canal, es decir, el papel que... Sí, es decir, es un modelo de atribución más customizables, al final un modelo basado en datos, pues Eulerian seguramente te dirá, ¿y eso qué es? O sea, al final ellos tienen que defender su herramienta. Efectivamente, modelo basado en datos, tú no sabes qué aporta, o sea, qué peso le da a cada touch point que influye en la conversión. Pues es que no lo sabemos. No sabemos si beneficia más en los suyos, que probablemente sí, o si no, es que al final es un misterio. Y lo otro es, pues bueno, es tu manera de definirlo y tu propio modelo al final. Muy interesante, me guardo esta herramienta y creo que la parte de la atribución daría eso para un podcast, ¿no? Y esto es un gran tema. Pero
Ahora que llevamos una orilla, nos hemos liado a hablar de shopping, hemos hablado también de la parte estratégica que me ha gustado un montón porque creo que la parte técnica, como tú bien dices, al final lo puedes ejecutar y lo puedes ir haciendo, pero sobre todo creo que aquí el valor, sobre todo por tu lado, que hayas venido hoy aquí, es tu experiencia, el contexto que puedas dar o recomendaciones. Y ahora, para ir cerrando esta temática, e-commerce, ya ves que voy separando, e-commerce multimarca y e-commerce monomarca. Un e-commerce multimarca a nivel de performance, must que tienen que tener a nivel de selección de canales, ¿cuáles serían? O de acciones, es decir, incluso también de recursos, pues dinero, tiempo, herramientas necesarias y también un monomarca. ¿Cómo estas herramientas básicas, cuáles crees que tienen que estar? Vale, fíjate, yo creo que pueden ser muy parecidas en la mayoría de casos, ya sea un multimarca, sea un monomarca, al final, pues plataformas que vas a utilizar, pues Google Ads, seguramente vas a tirar de Meta, probablemente TikTok, afiliación, al final eso no creo que cambie mucho, sí que es verdad que a lo mejor luego lo que es la inversión probablemente sí te vaya a cambiar, es decir, en un monomarca, sobre todo si es fashion, pues seguramente le vas a tirar más a TikTok y a Meta, menos a lo mejor a Google Ads, pero bueno, salvo que cambie un poquito la distribución de inversión, plataformas esas y herramientas, pues al final las propias herramientas en sí de las propias plataformas y luego mínimo, por supuesto, Analytics, o sea, Analytics. ¿Y qué más te puedo decir? A nivel, por ejemplo, ahora hablemos de canal de Google, ¿no? Estudios de palabras clave, cómo los haces, herramientas, a nivel de audiencias, en el caso de Facebook, o creatividades, yo qué sé, testa B o espiar a la competencia. Vale, ahí por ir por partes, mira, lo que comentas de Search, yo creo que no necesitas ningún tipo de herramienta más allá del planificador de palabras clave de Google. O sea, te puedes ir a un SEMrush, te puedes ir a alguna herramienta más potente, sí, pero si no tienes mayores recursos, o sea, si puedes irte a SEMrush, maravilloso y genial. Pero vaya, si no, con el planificador de palabras clave te lo sacas. Luego, a nivel de revisión de recursos de otras marcas, anuncios que están haciendo, etcétera, las propias plataformas tienen, es decir, Google para Search, Search, Display, Video, etcétera, puede ver qué tipo de anuncios están ahora mismo haciéndose y es totalmente gratuita. Luego tienes la plataforma de Meta, la biblioteca de anuncios. En TikTok tienes una biblioteca de anuncios brutal porque te dice exactamente, o sea, de un competidor, cuando tiene, por ejemplo, un pico en CTR. O sea, es que genial. O cuando tiene una caída en CTR, entonces te coges su anuncio, lo analizas y dices, ostras, yo si quiero hacer un inicio para mi anuncio, tengo que tirar por aquí, porque aquí tiene un pico en CTR. O tengo que evitar esto. O sea, es Y te muy lo llevas completo. después a Meta también. Y luego te lo puedes llevar a Meta, efectivamente, porque al final, pues bueno, los comportamientos pueden ser diferentes, pero son redes de display. Entonces, ya te digo, en muchos casos herramientas gratuitas, o sea, herramientas de pago tampoco creo que sean, ya te digo, si eres una marca muy grande, pues igual necesitas pues un 360 con Analytics o lo que sea para que no te aplique muestreos o cosas de este estilo, pero vamos, hablamos ya creo de casos muy concretos. 100%. O sea, yo solo he conocido a un proyecto que lo tenía y ¿Sí? es lo que te dicen. Al final, después yo por curiosidad miré lo que costaba el Analytics 360 y vale pasta. Sí, Entonces, es bueno. que creo que parte de los 100K yo creo. Está, Sí, no, no está es caro, barato. No es está... barato, no es barato. Que si lo metes en performance, creo que te va a dar más rentabilidad, ¿no? Aunque no tengas Sí. tanto dato. Pero bueno, ahí eso sería otro tema también de conversación. Dicho esto, creo que hemos tocado muchos temas. Obviamente, yo te tendría aquí retenido un montón de rato, pero bueno, como también das tu servicio, pues si alguien tiene dudas al respecto, pues que te escriba por LinkedIn o lo que Encantadísimo. quieras. Y ahí, Claro. pues
ya, pues que para responder dudas más concretas, ¿no? Ahora sí, seguimos y ya iremos cerrando, ya te voy a liberar. ¿De dónde sacas la inspiración, no? Al final, ostras, tú venías de agencia, estás en tu proyecto, pero también has querido dar formación, siempre has querido estar en el día, comunicas tu experiencia por LinkedIn. ¿Por qué? Pues, o sea, ¿te refieres al por qué ¿Por qué? ¿Qué te mueve, no? Es decir, ¿de dónde sacas la motivación de, ostras, estar todo el día compartiendo? A mí es que me encanta, o sea, lo saco de que siento que lo necesito, o sea, necesito enseñar a otros lo que sé, formar y ese proceso explicativo de hacerte pues algo que pueda ser difícil más simple y explicártelo guay para que lo entiendas, o sea, es que me parece bestial. Entonces, al final yo creo que esa vena o la tienes o no la tienes y a mí es un poco lo que me mueve, a compartir en redes, a compartir en muchos sitios. Hay una parte egoísta que es que me encanta hacerlo y que, bueno, al final es totalmente altruista también. Es decir, oye, lo hago porque me gusta y espero aportar valor a la gente. Y ya te digo, muchas veces si hay gente que te escribe y te dice, ostras, pues esto me sirvió o esto me ha ayudado mucho y también esa gratificación, ¿no? O sea, eso es lo que me mueve, básicamente. Bueno, creo que en ese sentido estamos alineados y como bien dices, que también a nivel egoísta, que también pues te gusta, ¿no? Y te aporta mucho Exacto. profesional y aprendes, incluso también creces, ¿no? Entonces, ¿algún libro, alguna película, algún podcast, algún creador de contenido sobre la temática de performance americano, por ejemplo, que quieras compartir o que, ostras, tienes Pues perfiles interesantes a tener en cuenta o medios? mira, medios, los que hemos nombrado, es decir, Search Engine Journal, Search Engine Land, yo creo que son vitales, o sea, son la Biblia. Luego, personas concretas, ostras, pues es que conozco, o sea, te podría decir un montón, desde Alberto Esteves eh, eh, a Adrián Gómez, a Hugo López, Rubén Máñez, o sea, un montón de creadores que están ahí a tope, pero LinkedIn al final me parece una fuente muy buena. Luego hay otros canales también que tenemos más en paid, como el PPC Cast y algún otro, que también son muy buenos a la hora de compartir contenido e información entre los compis del PPC. Y ya te digo, eso es un poco alguna persona así a nivel internacional, Fred Vallis, a seguir, que me parece muy bueno, que es el creador de Optimizer. Em, y, y esto no me viene así nada más. No, al final, ahora está mirando el caso de PPC Cast, que no lo conocía. No, no estás en... No, No. O no, sea, pero tienes que unirte. pues, o sea, lo había visto alguna vez así en LinkedIn y ahora mirando también lo que ibas diciendo, pues entiendo que hay el podcast, ¿no? Exacto, está el podcast y luego está el grupo de Telegram, Vale. que ahí hay como más de 600 personas. Ostras, wow. Sí, sí, ahí a la hora que entres hay gente. Sí. Genial. Vale, sí, veo que hay podcast tal, bueno, pues vais a tener a un SEO infiltrado, a ver qué, Wow. curioseando, a ver Pues, qué pues decir. únete ya. Genial, qué guay. Pues también dejaremos en la descripción del podcast para que también la gente tenga pues, otros sitios donde al final tener estos puntos de comunicación muy específicos, muy verticales, es muy interesante cuando realmente quieres profundizar, ¿no? Y más en e-commerce multimarca, que es lo que estábamos hablando, que gran parte del negocio viene de aquí. Entonces, incluso aunque no lo lleves Google Ads como responsable de marketing de un e-commerce o como un gerente, que te vaya sonando cositas o te vayan dando Sí. ideas, es chulo, ¿no? Entonces, perfecto, lo voy a dejar anotado. Y ahora sí, ya para terminar, e-commerce que te gustan, que sean de España o fuera de España, que digas, wow, esta gente Pues sabe lo que es ingeniería inversa. entre mis favoritos, Amazon y Zalando son dos de mis grandes favoritos. Es que Amazon, pues por lo que ya sabemos, y Zalando es que a nivel de moda lo hace brutal. O sea, es que es el ejemplo perfecto. O Bueno, será sea, Amazon de la moda, ¿no? Al final, lo que Amazon no ha podido aún, al menos en Europa, que yo sepa, no ha acabado de entrar fuerte aquí.
¿El qué? Que no ha acabado de entrar fuerte. Digo, que al final Zalando es como el Amazon del sector de la moda, porque ha Sí. capitalizado, es el marketplace del sector moda, y mientras que sí que Amazon por otras categorías sí que ha podido, obviamente se lo ha llevado, pero la moda, no, que yo sepa, no acaba de... No, realmente no, ¿eh? O sea, en moda Amazon yo creo que no despunta. No, mira que lo intenta, pero no. Al menos cuando vas ahí al apartado de afiliados, como buen SEO nichero, tú ves que donde dan más pasta es la comisión de moda, porque no les debe ir muy bien. Pero por las demás, sí que obviamente Amazon es un gran líder. Genial. Sí. Sí, anotados obviamente los proyectazos a tener en cuenta a nivel de, bueno, de todo, de SEO, de UX, de email marketing, de PPC. Genial. Perfecto. Pues nada, Manuel, yo, por mi lado, antes de cerrar, algo que se nos haya quedado en el tintero, que quieras compartir. Nada por mi parte. Una Yo creo que buena ha sido una entrevista súper completa. O sea que hemos genial. tocado más de lo que yo esperaba. O sea que genial. Me alegro, me alegro. Al final la idea es esto, que la persona que, el responsable de e-commerce, la persona que esté en el sector, diga, como mínimo se le ve una píldora este ratito y que lo pueda trasladar a su proyecto, ¿no? Y lo dicho, un placer. Bueno, te pueden encontrar en tu LinkedIn. En ¿Dónde? LinkedIn, sí, LinkedIn, genial. principalmente. Perfecto. Pues lo dicho, un placer y agradecerte el ratito. Y a ti que nos estás escuchando, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Vale, Manuel, te he liado a esta sección escondida que tenemos para algunos podcasts y hablemos un poco, ¿no? de retos en la vida a nivel profesional que te han marcado y que quieras compartir y, bueno, el contexto, ¿no? Y por qué saliste más fuerte de allí. Bueno, retos, la verdad es que he tenido bastantes, he tenido un montón. Mira, por ejemplo, cuando estaba en Madrid, pues estaba trabajando en PPC, pero luego cuando me quise volver a Alicante, pues la verdad que aquí no había tanta demanda de expertos de PPC. Entonces tuve que trabajar más otras áreas del marketing junto al Pay y, bueno, aprender pues un poquito de, no tampoco mucho, no te vayas a creer, pero un poquito de SEO, un poquito de email marketing, incluso hacer webs en WordPress. O sea, me tocó ahí un proceso de un tiempo donde tuve que aprender de otras áreas y demás. Pero ya te digo, al final luego pues vas encontrando tu camino. Entonces, aunque estés en Alicante, al final si quieres volver a poner el foco, pues ya sabes, ¿no? ¿Qué plan tienes y cómo vas a conseguir lo que tú quieres? Que volverá trabajar en el mundo del PPC. Y ese, por ejemplo, ha sido un reto al cual me enfrenté a nivel profesional. ¿Algún otro reto? ¿No? ¿Querías hablar? Sí, bueno, no, cuando es lo que tú planteas, ¿no? Que tenías como el objetivo de volver a Alicante, a tu tierra, digamos. Sí. Al final, bueno, o te gusta Madrid o te gusta Barcelona o te gusta tu capital de provincia, ¿no? Pues en mi caso Sí. me pasó lo mismo, yo estaba en Barcelona y quería volver a Girona. Lo entiendo perfectamente. Y lo que tú estás diciendo aquí es, ok, yo voy a por un sueño, que lo tengo claro, pero como contrapartida, pues esa especialización que ya tenía, ostras, pues volverá a ser pues, lo típico en una agencia pequeña de provincia que hace un poco de todo Justo. y te sientes como no mal, pero hostia, vas haciendo de todo y no eres bueno en nada, ¿no? Exacto, esa sensación, ¿no? De, ostras, hago de todo, pero ¿y en qué soy bueno, no? Al final también va pasando el tiempo y vas perdiendo tu especialización en PPC. Entonces ahí luego te pasa el proceso inverso, que es cuando luego quise volver al mundo del PPC, pues ya te digo, con 3 años tenía más o menos de carrera profesional, cuando opté a una beca, es decir, con 3 años ya de experiencia. Para poder volver a ganar expertise en el mundo del PPC. O sea que bueno, pero bueno, al final los retos son geniales. Es decir, yo creo que si sabes abordarlos siempre salen más fuerte, pero mucho, mucho más fuerte. No, si no, ya que te entierren. Que al final, Efectivamente, si no, pues bueno. la vida es esto, es decir, las hostias van a venir, las puedes coger bien o mal, eso ya depende de ti, ¿no? Pero no, Exacto. creo que es un punto que a muchos profesionales nos pasa incluso yo tengo compañeros en la agencia que ha pasado y ahora que han entrado en el equipo, pues hacen solo SEO o hacen solo Google Ads o hacen solo Google Analytics y lo agradecen. Pero bueno, a ver, al final
son cosas que pasan y que te las tienes que mover con los... Claro, Y tener un objetivo claro después el cómo conseguir hacia dónde tú quieres ir, ¿no? claro, es muy raro, ¿no?, que una carrera profesional se alinee al 100%. O sea, yo creo que hay altibajos, hay momentos bajos, hay momentos muy altos y al final yo creo que bueno, que también eso es lo chulo, ¿no? Correcto. Correcto. Hablando de especialización de Google Ads o cuando lo hacías todo, ¿por qué querías especializarte? Yo, a ver, a mí Opinión, ¿eh? Todo personal, es opinión, ¿eh? sí, No hay no, no, nada de no, absoluto, no, ¿eh? totalmente no. Hay gente que es más partidaria de la especialización, gente más generalista. Yo creo que al final tienen que convivir ambos perfiles, es decir, tiene que estar el que no sabe mucho de PPC, no es experto en PPC, ni en email marketing, ni en SEO, ni en nada, pero sabe un poco de todo, tiene nociones y tiene una visión estratégica de hacia dónde hay que ir. Y luego tienen que estar los perfiles que puedan bajar al último detalle de cada canal. Entonces, al final es cuestión de en qué cada uno se siente más cómodo. Ya te digo, igual que he visto perfiles que han vuelto de la que se han vuelto de la especialización a muy generalistas, pues al final también he visto lo contrario. Normalmente, pues cuando un perfil es muy especialista y quiere pues aspirar a un puesto de director de marketing digital, de e-commerce manager, etcétera, pues a él le toca pues ese camino de decir, pues oye, yo soy PPC, pues voy a aprender un poco de SEO, un poco de email marketing y pues diversifico y así pues consigo llegar a esa meta de ser e-commerce manager. Al final ahí depende. Sí, en nuestro sector, ecosistema de e-commerce, es lo que dices, ¿no? Al final un e-commerce manager, un director de marketing, un director de digital, más un rol de project manager que entiende y pringa muy bien el sector, conoce la operativa de una P&L, conoce toda la operativa del negocio y después lo que hace el especialista de Google Ads de SEO es ejecutar toda la parte técnica para Exacto, el contexto en base a los requerimientos que te pide esa persona. Entonces, sí, exacto. creo que es lo que tú dices, ¿eh? Al final también depende de cada uno, hacerse como su DAFO personal, ¿no? Su Ikigai, decir Claro. que no y tirar por aquí. Genial. ¿Algún reto más que digas, hostia, esto... Mm, Pues realmente no, al final cada empresa te va imponiendo ciertos retos, retos de crecimiento a veces, que tú dices, ostras, pues ¿cómo vamos a facturar, no sé, un 100% más que el año anterior o un 60 más cuando ya a lo mejor ya estás en proyectos que tienen niveles de facturación altos, ¿no? Pero al final esos retos también son chulos, ¿no? Porque tú tienes que buscar la manera de conseguir con X dinero sacarle mucho más rendimiento y siempre acabas aprendiendo algo. O sea, a nivel de cómo sacar, es decir, de cómo llegar a ese nivel de optimización tan profundo que se necesita para sacar tanto rendimiento. Entonces, ese tipo de retos también mola mucho, Sí, la verdad. esto es uno de los puntos, ¿eh? Cuando te apretan a nivel de objetivos, ya sea de SEO o de Google Ads, yo a veces lo pienso y digo, coño, esto no es posible, pero también entiendo el por qué se hace, ¿no? Para al final intentar buscar todas las fórmulas posibles para conseguir llegar a lo más cercano a ese objetivo, aunque no sea posible, ¿no? Sin quemar al equipo. Claro, Ese es el tema. Ese es el eso, equilibrio. no, eso es vital, ¿eh? Es decir, porque a veces, no sé, si tú sabes que, no sé, que puedes llegar a un más 50% y se te dice un más 100 o un más 150, imagínate, pues tú a lo mejor te desmotivas antes de empezar porque dices, pues es que esto no lo puedo conseguir. Yo creo que los objetivos también tienen por parte de la dirección siempre que ser ambiciosos, sí, pero realistas. Aunque sean un poco más retadores de lo que quizás deberían, pero creo que tienen que conservar pues, cierta realidad. Si se alejan mucho, al final el equipo se desvincula, se desmotiva antes de empezar y al final no van a conseguir, es que no vas a conseguir nada. Y también eso es una pena. 100%, 100%. Y aquí hay historias reales de esto y es lo mismo, también daría para un podcast, así que puede que te invite a más podcasts para hablar de esos temas concretos. Cuando quieras, más que encantado. Así que, bueno, por mi lado, muy agradecido. He estado muy a gusto, he aprendido un montón, me llevo un montón de notas que los voy a dejar en las notas de la entrevista. Y ahora sí,
te libero y un Oye, placer. pues nada, lo mismo digo, un placer, Josep. Estamos en contacto para cualquier cosilla que necesites. Vamos hablando por LinkedIn y a ver si ya te liaré en un próximo. Ya voy pensando en el próximo. Cuando quieras, tío, cuando Bien. quieras. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao.